Muy buenas noches, estimados hermanos. Realmente les agradezco por su perseverancia y esta semana vamos a continuar con tres hermosos libros de la Biblia, como son la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la última carta a Tito. Y estas cartas se conocen como cartas pastorales y conforme vamos a ir explicando, vamos a darnos cuenta por qué el término de cartas pastorales. En primer lugar, vamos a empezar eh, estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Y qué es lo que podemos ver en esta carta? Bueno, el autor, como ya sabemos, la gran mayoría de cartas escritas que fueron incluidas dentro del Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Ahora, esta carta tiene la particularidad de que fue escrito para una persona específica, como dice su nombre, a Timoteo. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo, mientras visitaba Pablo las iglesias en Macedonia. El propósito por el que fue escrita esta carta fue debido a que eh, sabía que pasaría un tiempo antes de ver a Timoteo. Pablo escribió para ayudar a Timoteo en su supervisión de la iglesia, en perfeccionar el servicio en el ministerio en el que se encontraba. ¿De qué manera? Aconsejándole en cómo dirigir a la iglesia, cómo debe estar organizada. Ahora, mientras ese era el propósito o es el propósito principal por el que fue escrita esta carta, ¿qué es lo que había dentro de esta iglesia? Pues los falsos maestros amenazaban con socavar la obra que ya se estaba realizando. Y Timoteo, que era un amigo y más aún, como dice el mismo Pablo, un hijo espiritual, se hallaba en una situación difícil. Como un joven servidor del Señor, necesitaba estímulo y consejo en cómo guiar a la iglesia, más aún con esa experiencia rica de Pablo en el servicio al Señor Jesús. Razón por la cual Timoteo es enriquecido con esta preciosa carta. Timoteo en Éfeso fue dejado por Pablo para que pueda servir aquí, para corregir esas falsas doctrinas que estaban siendo influenciadas por el gnosticismo. Y ese gnosticismo estaba de alguna manera relacionado con ese culto a la diosa Diana que reinaba en Éfeso y que estaba infiltrándose en la iglesia. Ahora, en Éfeso la iglesia funcionaba en las casas, como en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y se levantaron maestros contradiciendo los principios cristianos. Hasta de alguna manera se estaba afectando tremendamente la humanidad de Jesús, ya que los gnósticos pues decían que Jesucristo no podría ser Dios porque la carne es mala, ¿verdad? Y solamente el espíritu es bueno. Entonces eso refutaba la humanidad de Jesús.
Ahora, el principal trabajo de Timoteo era servir ahí como pastor dentro de la iglesia. Como veremos o como vemos en esta carta, pues Timoteo era joven, según los comentaristas refieren que aproximadamente tendría sus 40 años aproximadamente. Y Timoteo tenía que estar bien entrenado, y es por esa razón que Pablo estaba entrenándolo ya aquí dentro de la iglesia en Éfeso, y lo había estado discipulando por buen tiempo, y aún lo hacía con esta carta. Así que el deber de Timoteo era hacer frente a la infiltración de esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que iban a afectar el evangelio a posteriori, de tal manera que él pueda mantener esa enseñanza pura de la sana doctrina, alejada de todo pensamiento humanista distorsionado. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? En esta carta Pablo quería exhortar e instruir mucho acerca de la importancia de la oración en la asamblea pública, es decir, dentro de la congregación, llamando a los siervos del Señor, a los servidores, a los pastores y líderes, a orar por la salvación de todos los hombres y así cumplir con ese mandato del Señor. Otro de los temas que se habla en este libro es que también Pablo tocó algo que se notaba en esta iglesia, y lo sabemos por la carta, ¿verdad? Por lo que él escribe dentro de la carta. ¿Y qué es lo que observamos? La supremacía que en esa época eh, se observaba de la mujer sobre la autoridad del hombre dentro de la congregación, razón por la cual Pablo le da enseñanzas claras conforme al Señor a Timoteo para impartir una enseñanza correcta dentro de la iglesia, de tal manera que la restauración por parte de Dios de la autoridad de la mujer que fue perdida en el Edén al usurpar la autoridad del hombre, pues ahora Dios estaba de alguna manera restituyendo, dándole una nueva oportunidad a la mujer de influenciar, no dentro de la iglesia, como ustedes verán en el libro, el Señor usa a Pablo para decirles a las mujeres que las mujeres deben callar en la congregación. No se refiere a que no puedan hablar de cosas del Señor o no puedan impartir a otras mujeres, sino que no podían estar de enfrente de la iglesia enseñando, porque eso era un rol dado a los hombres como parte del orden divino. Entonces vemos aquí que Dios le da a la mujer esa segunda oportunidad para que ahora sea esa influencia extraordinaria dentro del ámbito del hogar, dándole a ella una mayor satisfacción al realizar tal responsabilidad. Ahora, ¿qué más vemos acá en este libro? Pues por esa razón es que se llama cartas pastorales, porque lo que Pablo está desarrollando en estos libros, en estas cartas, es brindando requisitos que deben cumplir los ministros del Señor, y en este caso también los diáconos, aquellos hombres que iban a estar en la iglesia del Señor sirviendo activamente dentro de las necesidades propias de la iglesia. Razón por la cual es importante notar esto, porque vemos que
para que un pastor en una iglesia o un diácono pueda servir a toda la congregación, tiene que cumplir requisitos que sean de ejemplo para la iglesia, de tal modo que ellos puedan predicar la palabra con autoridad y sin hipocresía. Un alto estándar, ¿verdad? Para que la iglesia pueda caminar direccionada hacia la santidad y el cumplimiento propio de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vemos también aquí en este libro? Pues vemos el corazón pastoral de Pablo, cómo Pablo le escribe a Timoteo como si fuera ese padre, ¿verdad? Ese padre para él, ¿no? Aquel que le va instruyendo con mucho cariño, con mucha entrega, y eso es lo que observamos en esta carta. Y razón por la cual no nos vamos a dar cuenta cómo él es tan cuidadoso al darle advertencias a Timoteo de cómo debe dirigirse en la congregación, cómo debe tratar a las ancianas, cómo debe tratar a los ancianos, cómo debe tratar también a los jóvenes. Y esto es un hermoso ejemplo para cada uno de nosotros y para las futuras iglesias que se abran en diferentes partes del mundo. Por esa razón, a pesar de que es una carta que fue dirigida exclusivamente a Timoteo, no quiere decir que solamente sirvió para él, sino que es un ejemplo estándar de cómo se debe observar a un futuro pastor y qué es lo que debe cumplir como requisitos esenciales para un servicio íntegro para Dios. Vemos aquí cómo Pablo habla acerca también de esos falsos maestros, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque estaba en juego la contaminación del Evangelio, razón por la cual el apóstol Pablo fue muy tajante al enseñarles cosas que realmente deben tener claras un buen ministro del Señor Jesús. Por esa razón es que en el capítulo 4 de 1 Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque estos falsos maestros estaban haciendo prohibiciones que la palabra de Dios no avalaba, razón por la cual él dice que esto debe ser claramente entendido por la iglesia y él lo tenía que enseñar. Finalmente, este libro acaba con cómo debe dirigirse los hermanos, qué instrucciones deben dar a los diferentes grupos de hermanos, ¿no? Jóvenes, ancianos, entre creyentes, cómo debe ser nuestro trato hacia los demás y cómo debe el líder, en este caso que era Timoteo, mantenerse firme contra cualquier ataque, contra cualquier problema o situación difícil que se le presente, razón por la cual en el último capítulo habla de cómo debe el servidor del Señor ser piadoso
y tener siempre contentamiento, así como también pelear esa buena batalla, ¿verdad? Entonces, esto es esta carta preciosa de Timoteo. Luego, Pablo escribiría la carta a Tito, una carta dirigida a este colaborador y con el fin de hacerle recordar que debía completar algunas cuestiones que tenía que ver con las organizaciones necesarias en la iglesia en la isla de Creta. ¿Qué es lo que también podemos ver? Que también le alienta a que enseñe las doctrinas de la fe y que al hacerlo así refute a los falsos maestros. De alguna manera tiene una semejanza con Timoteo, y por razón por la cual nuevamente les digo que tiene ese nombre de cartas pastorales, porque va dirigido a servidores del Señor, a servidores que estaban asumiendo el rol pastoral en cada una de estas congregaciones. Ahora, Pablo creía que asimismo era importante alentar a Tito en su ministerio y pedirle que acudiese a Neápolis. En algunos libros dicen Necápolis, ¿ya? Ahí por lo menos Pablo quería reunirse con Tito cuando su reemplazo llegara a Creta. Pablo escribió esta carta aproximadamente en los años 64-65 después de Cristo, entre su primer y segundo encarcelamiento romano. La carta fue enviado a Tito y lo que es un poco sorprendente es que a pesar de que Pablo escribe esta carta a Tito y que es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento, lo irónico es que en el libro de Hechos no aparece y parece que llegó a conocer al Señor por medio del ministerio de Pablo y llegó a ser importante colaborador de Pablo en su ministerio, porque así lo refiere el Nuevo Testamento. Pero lo sorprendente es que no aparece su nombre en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Por otra razón, en el libro de 2 de Corintios, Tito parece haber sido un hombre valeroso, capaz de hacer frente a problemas y de ministrar de manera efectiva. Su presencia y ministerios fueron un consuelo y fortalecimiento para el apóstol Pablo. De hecho, eso fue de mucha motivación, ¿no? Ver cómo Pablo estaba preparando a líderes como Tito, como a Timoteo, y de alguna manera ellos estaban continuando la obra que sabía Pablo que era la encomienda de Dios, ¿verdad? Para que la iglesia se siga extendiendo y el reino de Dios pueda seguir creciendo. Ahora, los estudiosos de la Biblia dicen que no hay informes específicos acerca del establecimiento de la iglesia en Creta, y lo que sí sabíamos o lo que se sabe es que había cretenses en Jerusalén que oyeron predicar a Pedro en el día de Pentecostés. Algunos de ellos pudieron haber estado entre los convertidos ese día y llevaron el evangelio a sus ciudades. La tarea dada a Tito por el apóstol hubiera sido un gran reto para cualquiera. Tito y todos los lectores futuros son alentados por la certidumbre de que la misma gracia de Dios que trae la salvación también ayuda a los creyentes a mantenerse firmes en su esperanza en tiempos difíciles. Ahora, esto es muy importante. El énfasis de Tito es similar al de la primera carta a Timoteo. Esto es la importancia de una buena administración y un ministerio apropiado en la iglesia local. Es decir, que debían ser dirigidos por líderes
que están constantemente siendo enseñados por Dios y que ellos a su vez estén constantemente enseñando la verdad de Dios, sobre todo con autoridad y poder en el Espíritu. Esto era crucial para vivir rectamente delante de Dios y para que la iglesia siga creciendo con poder y autoridad de Dios. Tito debía enseñar a los cristianos cómo demostrar su fe no solo en el hogar, en la familia, sino también fuera de ella. Y esto es algo muy importante que nos habla el libro de Tito. Vemos aquí entonces cómo el aprecio de Pablo por el amor de los obreros se menciona en estas cartas, porque al final manda saludos a todos los servidores del Señor como una manera de reconocimiento, ¿verdad? Y de que ellos mantengan con firmeza su convicción de servir al Señor. En conclusión, esta carta sirve como un modelo excelente para todo creyente, cuyo interés es ser un testigo fiel en la iglesia, en el hogar y en el mundo. Finalmente, terminamos con estas cartas pastorales y la última es la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Esta fue escrita posteriormente en el 66 a 67 después de Cristo y es, ojo, pregunta de examen, y esta es la última carta escrita por Pablo. Así que esto es muy importante. Pablo lo escribe desde la cárcel, esperando el cumplimiento de su muerte. ¿Y qué es lo importante? Que a pesar de la situación en la que se encuentra Pablo, él escribe animando a Timoteo a continuar su trabajo en Éfeso en medio de gran oposición. Esta carta es una carta de despedida donde puede notarse cómo Pablo abre su corazón y tiene toda la convicción de poder transmitirle a Timoteo el deseo de servir a Dios en medio de cualquier oposición. Él como maestro, como discipulador, dando un claro ejemplo a Timoteo que sí se puede seguir sirviendo aún en medio de tanta oposición y aún de la persecución y la muerte, ¿verdad? Porque esta carta la escribe y poco tiempo después él muere. Históricamente se sabe que él fue simplemente ejecutado, ¿verdad? Decapitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta carta? Lo que vemos en esta carta es que él sigue hablando a Timoteo de cómo un buen servidor del Señor tiene que abstenerse de todo, apartarse de toda distracción mundana para concentrar su servicio solamente en el Señor. También otra de las cosas que vemos en este libro es que Dios usa a Pablo para darle claras advertencias de que la iglesia va a ser contaminada con personas duras de corazón, intemperantes, como dice la palabra de Dios, crueles, aborrecedores de lo bueno, y Él está advirtiendo de cómo él tiene que ser muy observador, muy sensible para que pueda observar estas cosas y evitar que la iglesia sea dañada por todas estas cosas. Le habla a Pablo de una manera tan enfática, diciéndole que él no debe dejar de predicar el evangelio y de que aún ejerza esas características de un evangelista.
Eso nos hacía ver que pues cada uno, Dios le ha dado dones, ¿verdad? Y el pastor muchas veces tiene un corazón de enseñar, de cuidar a los hermanos, pero de concentrarse mucho dentro de la congregación, ¿verdad? Pero aquí Pablo está animando a Timoteo a que haga la obra de evangelista. Es aquel que va y anuncia el evangelio y siembra la palabra del Señor en corazones incrédulos para que el Señor haga un día su obra. Esto es muy importante. Finalmente da instrucciones personales y él desea realmente, vemos en la carta que él desea que Timoteo vaya a verlo, pero sinceramente sabemos que por la carta no, él no pudo verlo y sin embargo siempre está anhelando su presencia y agradeciendo sobre todo a cada uno por el servicio que le brindó al Señor. Estas tres cartas son cartas muy hermosas que nos enseñan cómo la iglesia debe estar organizada, cómo se debe servir como buen ministro del Señor y cómo ese ministro del Señor tiene que transmitir esa misma pasión a toda la iglesia, porque un servidor del Señor que sirve con convicción y con temor a Dios va a hacer que toda la congregación imite eso. Este es el pequeño estudio de estos tres libros. Espero que sigan animándose a seguir estudiando y quién sabe si cualquiera de ustedes ya Dios ha llamado para que puedan ser servidores del Señor y estas cartas son precisas para cada uno de ustedes o aún para aquellos niños o jóvenes que ya están preparándose y que quién sabe si Dios ya tiene preparado ese llamado especial para su obra. Así que, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con otros libros del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. Hasta la próxima.